Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio que nos propuso ayer la liturgia de la palabra, nos decía el Señor a través de San Mateo, dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y son palabras que ahora, Señor, que las volvemos a escuchar, ayer las meditamos y nos las comentaron en la homilía de la misa. Son palabras duras, pero muy oportunas para este momento. Hoy es 31 de agosto, último día de este mes mariano que hemos vivido, y estamos en la víspera del mes de septiembre, que también queremos que sea un mes, queremos recorrerlo de la mano de la Virgen y queremos meditar estas palabras a la luz de su vida y a la luz de quienes se han encontrado con la Virgen y han aprendido de la Virgen a estar con Jesús al pie de la cruz. Este mes tenemos el próximo día 8, el cumpleaños de la Virgen, nacimiento de la Santísima Virgen María. Y desde ya nos estamos preparando y es un buen día para celebrarlo en familia, para que se note en los hogares de cada uno de ustedes, también en mi casa, que celebramos el cumpleaños de la Virgen. Que se note porque hablamos más con ella, hablamos más de ella, pero también seguramente con algún detalle material que cada uno pueda tener o que les propongamos a los demás de la familia, a tu esposa, a tus hijas, a tus hijos, que tengan con la Virgen una flor, una oración, un beso, una mirada, comer algún postre más rico, tomar una gaseosa que habitualmente no se toma en alguna de las comidas, no sé, una torta. De ahí ya saltamos a otra fiesta mariana, justo una semana después, que es el día 15, que es la Virgen al pie de la cruz. Para mí ese día es inolvidable porque hace unos años celebré ese día con el Santo Padre y me acuerdo que en la homilía del Papa, que fue una homilía muy breve, como suele ser, pero esta breve no solamente por la brevedad de las palabras, sino también por que hubo unos cuantos silencios que él mismo propuso dentro de la homilía, y nos decía: aprovechemos esta fiesta para contemplar a nuestra Madre al pie de la cruz.
mirarla despacio y mirar despacio también a Jesús que está crucificado y pensar, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús desde la cruz? ¿Qué nos dice la Virgen desde la cruz? ¿Y qué le decimos nosotros a Jesús muerto por nosotros en la cruz, por nuestros pecados? ¿Y qué nos dice la Virgen o qué le podemos decir a la Virgen para acompañarla en ese momento tan duro de su vida que si bien ya le había anticipado, se le había anticipado cuando presentó al niño en el templo, que una espada atravesará su alma, pero bueno, llegado el momento, ¿qué habrá pasado por la cabeza y el corazón de la Virgen y cómo nosotros podemos consolarla, ¿no? Y la otra fiesta mariana, que es la del 24 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen de la Merced, una advocación que Merced quiere decir regalo, y es un día para pedirle regalos a la Virgen, para hacerle regalos a la Virgen, para decirle con esa confianza que le han dicho tantas personas a lo largo de estos 21 siglos de historia de la Iglesia, que se muestre como madre, que así como el día del cumpleaños, la madre se esmera, cualquier mamá se esmera para tener detalles, también decirle a la Virgen el día de la Virgen de la Merced, a través de esa advocación que tiene tantas iglesias en Argentina y en el mundo, que nos haga algún regalo. Pensá algún regalo que quieras pedirle a la Virgen desde ya, o ese día, o para esos días. La Virgen al pie de la cruz. Cuando estudiamos el catecismo para hacer nuestra primera comunión, probablemente recordarás que una de esas preguntas que salían en los catecismos de perseverancia, entonces, muy parecidos a los actuales, pero que estudiábamos las preguntas de memoria, las respuestas de memoria. Una muy al comienzo decía, ¿por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Y la respuesta más o menos decía lo siguiente, porque nos recuerda a Cristo crucificado que en ella nos redimió. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz, respondía el catecismo. ¿Por qué la cruz es la señal del cristiano? Porque nos recuerda a Cristo crucificado que en ella nos redimió. Y ayer escuchábamos estas palabras del Señor: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La vida de todas las personas que hoy gozan de la visión beatífica, que están mirándote, Señor, cara a cara, sin descanso y sin cansancio, la cruz ha estado siempre presente en sus vidas. Por supuesto, en la vida de todos los santos canonizados, pienso ahora en San José María, que, como nos decía uno de los historiadores, pienso que el que escribió la biografía más larga de San José María, que es don Andrés Vázquez de Prada, estando en Roma hace muchos años, tuvimos una tertulia con él. Acababa de terminar de escribir el tercer tomo de la vida de San José María y nos decía que para él la vida de San José María se podía ver como con tres caras. Una primera cara que era su lucha por aprender a abrazarse a la cruz. Y no sobran palabras, ¿no? Porque su esfuerzo, su esmero, porque no le salía fácil abrazarse a la cruz, pero su lucha por aprender a abrazarse a la cruz de cada día. La segunda cara, que
nos decía don Andrés en la vida de San José María, las contradicciones que tuvo desde muy pequeño hasta que murió. Y la tercera cara, su esfuerzo continuado durante toda su vida por ocultarse y desaparecer. ¿Por qué San José María tenía tanto amor a la cruz? ¿Y por qué el sello de la obra es una cruz incrustada en un mundo? Porque nos recuerda que nuestro camino hacia el cielo siempre va a estar marcado por alguna cosa que nos cueste. Algunas veces, y la gran mayoría de las veces, serán pequeñas cosas, pero otras veces el Señor permitirá, porque así nos demuestra su amor, cosas un poco más duras, como las que estamos viviendo en estos meses de pandemia, que parecían que iba a ser un tiempo corto, y finalmente vemos cómo se va alargando y no sabemos cuándo termina, pero a lo largo de estos meses hemos visto tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, tantas preocupaciones. La enfermedad ha estado presente en la vida de muchas familias, de mucha gente conocida, nuestra, mucha gente querida. Algunas de ellas, y rezamos en este momento por esas almas, Dios se las ha querido llevar ya consigo porque estaban preparadas. Algunas porque por el COVID, otras por otra enfermedad, otras por otras circunstancias. Siempre duele la partida de personas queridas, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un pariente cercano, una abuela, un abuelo, que por más que sabemos que en algún momento nos dejará, Señor, vos te la llevaste y nos dolió. La misma enfermedad, en soledad de tantos que han padecido la pandemia, el COVID, o que lo están padeciendo, o la noticia, ¿no? Hace unos días nos llegaba la noticia de una de los que comenzó el Opus Dei en Argentina, y ahora rezamos por él, José Luis Gómez, que le había dado positivo el examen de COVID, y uno dice, va a estar solo, ¿no? Y él que vino con 18 años a la Argentina y queremos todos estar cerca suyo como un modo de agradecerle, uno de tantos modos de agradecerle, pero no podemos, porque esta enfermedad se pasa gran parte del día en soledad, sin la compañía de sus seres queridos y sin poder nosotros acompañarle. Por eso no nos tenemos que sorprender que cuando la cruz o las pequeñas cruces o las grandes cruces aparezcan en nuestra vida, nos cueste sobrellevarlas, nos cueste sobrenaturalizarlas. A la Virgen también le costaron muchas cosas a lo largo de su vida, pero muy especialmente ver a su hijo morir con la muerte como más indigna de una persona, morir en la cruz. Esa segunda cara que habla don Andrés de la vida de San José María, las contradicciones que desde muy pequeño hasta que murió tuvo, contradicciones que fueron enfermedades, contradicciones que fueron muertes, contradicciones que fueron sinsabores, disgustos. Hubo muchas alegrías porque él decía que la cruz tiene sus raíces en forma, la alegría cristiana, tiene sus raíces en forma de cruz. Tengo acá otras notas de otra de las primeras biografías que salió de San José María, escrita por un alemán, Peter Bergler, que al hablar de cómo desde muy chico Dios le fue permitiendo la cruz en la vida de San José María, cuando mueren
3 años seguidos, 3 hermanitas suyas, ¿no? Una de 5 meses, otra de 5 años y otra de 9 años, ¿no? Así, un año una, otro año otra y otro año otra. Y él se pregunta, y nos podemos preguntar también nosotros con él, ¿qué sucede en el interior de un chico de 11 años que por 3 veces en 3 años tiene que pasar por el fallecimiento de una hermanita, el dolor de los padres, las terribles horas y los días de la muerte, las tristísimas visitas al cementerio? Y eso lo hemos vivido muchos en estos meses, o lo hemos visto, o nos lo han contado, o lo han compartido con nosotros. Y contrasta una vida de un niño de 11 años con la vida de otro personaje conocido en la historia, que es Lenin. De Lenin sabemos que a la edad de 17 años, 6 años más que cuando San José María vivió la muerte de sus 3 hermanas, de Lenin sabemos que a la edad de 17 años, y bajo la impresión del fusilamiento de su hermano mayor, que había participado en un complot para asesinar al zar Alejandro III, perdió la fe cristiana. Lenin perdió la fe cristiana ante un dolor grande, el fusilamiento de su hermano. Y comenta Peter Berger, al caer en la cuenta de que Dios no existía, así fue su conclusión, porque cómo podía ser que pudiera permitir el fusilamiento de su hermano mayor, se arrancó la cruz del cuello, perdón Señor lo que voy a decir ahora, la escupió con desprecio y la arrojó lejos de sí. Y todos sabemos, lamentablemente, todo lo que vino a continuación y todo lo que hizo a continuación Lenin al ser un hombre descreído y renegado de Dios. Estamos ante un profundo misterio. Y compara, ¿no? Un hombre, al ver en la muerte de su hermano la adversidad del destino, empieza a recorrer el camino del odio, un camino que acarreará terribles consecuencias para sí mismo y para miles de personas. Otro hombre, y acá se está refiriendo a San José María, ante la dureza de una tragedia familiar, se fortalece en su amor a Dios y a los hombres. Y los frutos serán, en este caso, frutos admirables y magníficos para la humanidad. Señor, ante este misterio de la cruz, del dolor, de la enfermedad, de la contradicción, de lo que no entendemos, de lo que nos cuesta, queremos reaccionar como han reaccionado tantas personas santas a lo largo de su vida. Que de la cruz, las cruces que vos permitas en nuestra vida, sean chicas o grandes, salgamos fortalecidos en el amor a vos y en el amor a los demás. Porque así los frutos de nuestra vida, de tu vida y de la mía, serán frutos admirables y magníficos para la humanidad. Siempre que recuerdo este suceso y esta historia tan distinta, ¿no? de dos personas de un tiempo parecido, Lenin y San José María, me viene a la memoria un recuerdo de uno de los chicos que se ordenó mientras yo estuve preparándome para el sacerdocio en Roma en el año 97. De un japonés que se convirtió ya siendo más bien mayor, tendría 21 o 22 años,
era profesor del colegio, no estaba bautizado, y en ese colegio, era un colegio donde se tenía una inspiración cristiana fuerte, y entonces él fue como dándose cuenta de las maravillas de la vida cristiana, y entonces empezó a incorporarlas a su vida y finalmente terminó con su conversión y su bautismo. Después siguió avanzando, conoció el Opus Dei, y con el correr de los años pidió la admisión en el Opus Dei como numerario. Pasado unos años más, unos cuantos más, se fue al mismo seminario donde estuve yo, en Roma, y ahí coincidimos. Se ordenó sacerdote. Llegó sin hablar una palabra más, solamente hablaba japonés. No hablaba en inglés, no hablaba castellano, no hablaba italiano, pero bueno, terminó hablando muy bien castellano, italiano y también bastante inglés. Y estando ya ordenado sacerdote, pero estaba terminando su tesis para volver a Japón, su tesis doctoral, le llegó la noticia de que su papá, que al igual que él no estaba bautizado, estaba muy grave, estaba gravemente enfermo. Entonces viajó a Japón, a Silla, para acompañarlo a su papá y estar con él ese último tramo de su vida. No sabía que iba a ser el último tramo, pero lo fue. Y estando su papá ingresado en el hospital, llevaba ya 3 semanas, nos escribió una carta a todos los que estábamos, sus compañeros de Cababianca, donde nos decía, nos contaba esta historia que más o menos incoé ya, y nos decía: a mi papá le han descubierto un tumor en el vientre. Parece ser que es bueno. Lo van a operar pronto. Le di un crucifijo bendecido por el prelado del Opus Dei, crucifijo parecido a este, que lo había bendecido el prelado del Opus Dei. Y al papá y a mi papá le gustó y confía algo en la cruz, aunque no sabe nada de la pasión de Jesús. Por eso aproveché para explicarle. Al principio lo ponía sobre la mesita de luz. Después me pidió y me dijo que le gustaría llevarlo colgado junto a su pecho, para tener más intimidad con la cruz. Y concluía esas líneas cortas que nos escribió: así mi Padre está acercándose al Señor, gracias a Dios. Y nos pedía lógicamente, y todos estábamos rezando, que rezáramos por él. Lamentablemente, a las pocas semanas, su papá empeoró, entró en coma. Él le administró el bautismo bajo condición. Si su papá hubiera conocido más la doctrina cristiana, si se hubiera bautizado, entonces se le administró bajo condición de que hubiera aceptado, que es algo que está previsto. Y el Señor fue tan bueno que mejoró. Y entonces él le contó: mira papá, cuando estuviste enfermo y grave, te bauticé católico. Pero ahora estás consciente, y entonces lo hice bajo la condición de que vos querías. ¿Querés bautizarte? ¿Querés ser católico como yo? Y el papá le dijo que sí. Lo bautizó y a los pocos días volvió a agravarse, le administró la unción de enfermos y a las pocas horas se fue al cielo. Pero siempre me ha impresionado estas palabras que escribía Sachio, así se llama, que a su papá, sin ser católico, le gustó la cruz y confía en la cruz, aunque no sabe nada de la pasión de Jesús.
Y vos y yo sabemos mucho de la pasión de Jesús. Y si queremos saber más, podemos saber mucho más. Leyendo el Evangelio, leyendo algún libro que relate la pasión del Señor, haciendo el Vía Crucis o leyendo el Vía Crucis, para confiar más, o sea, decir, Señor, confío que si permitís en mi vida algunas cosas que me cuestan, son las mejores para mi vida y para mi familia, aunque no las entienda, aunque me duelan, aunque me sorprendan. Por eso qué bueno que con este deseo de recorrer este mes mariano de septiembre de la mano de la Virgen y con ese deseo de acompañar a la Virgen para estar al pie de la cruz, el 14 de septiembre celebraremos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta también muy importante en la vida de la Iglesia, y que diariamente busquemos, te lo pedimos, Señor, que tengamos ese deseo de buscarte en la vida diaria. San José María ha hablado mucho de esto porque lo vivió en primera persona, como decíamos recién, desde muy chico, y nos hablaba de buscar la mortificación, la cruz en el trabajo, cuando hay algo que no nos gusta, igual empezar por eso que no nos gusta. Buscar la mortificación en el trabajo, en la puntualidad, aunque empezamos a trabajar o aunque terminamos de trabajar, porque también a veces hay que saber terminar para poder llegar a tiempo a casa o para llegar a tiempo a algún evento social o para llegar a tiempo para ayudarle a tus hijos a terminar los deberes o para explicarle mejor alguna lección o para hablar con ellos. La cruz en el trabajo es también esmerarnos por tratar bien a las personas que trabajan con nosotros, teniendo siempre para ellas un momento de comprensión, una sonrisa, para terminar bien el trabajo. Cómo le gustaba a San José María hablarnos de poner las últimas piedras, terminar bien las cosas. También San José María hablaba de la mortificación interior, esa que no se ve, lo dice en camino, el chiste que no salió de tu boca, porque por ahí no era lo más oportuno decirlo, la sonrisa amable para quien te molesta, el pasar por alto detalles inoportunos, impertinentes. Todo eso, con perseverancia, dice San José María, es una muy buena mortificación interior que nos prepara para otros momentos más difíciles que quizás o inesperados. La cruz en la convivencia diaria, con tus hijas, con tus hijos, con tu cónyuge, el esforzarnos por saber controlar nuestros estados de ánimo, el no ponernos nerviosos por cualquier cosa, saber la cruz en la convivencia diaria, muy especialmente con los enfermos, ahora que siempre hay algún enfermo en la familia, y si a lo mejor no podemos estar con ellos, llamarles, estar atentos. La cruz en la convivencia diaria es también decir siempre la verdad. Qué buenos días estos para recurrir al Señor, para acudir a la Virgen y a la par que le vamos pidiendo y le decimos, te lo decimos ahora, Señor, una vez más, que pronto termine este tiempo de pandemia, que no haya más brotes, que vayamos volviendo a la normalidad que teníamos antes del 20 de marzo. Madre nuestra, vos que tú supiste estar al pie de la cruz, te pedimos que nos ayudes. Quería terminar este ratito de meditación
precisamente con una oración que el Papa nos propuso cuando comenzaba la pandemia. Y nos decía que le rezáramos a la Virgen y le pidiéramos, entre otras cosas, ese vivir esta situación difícil, llena de sufrimientos y de angustia que oprimen al mundo entero, buscando tu protección. Virgen María nos proponía: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre nuestra, queremos vivir este mes de septiembre, que estamos a punto de comenzar, junto a vos, junto a tu Hijo, y concretamente valorando mucho en esta última parte del año cada momento de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, sabiendo que es un camino seguro para encontrarnos con tu Hijo y con tu Hijo y estar con tu Hijo contigo, Madre nuestra, al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros.